Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Sobre el tema que hemos señalado sobre el acompañamiento a juventudes, es que hemos invitado a Amparo Guamán. Ella es educadora, tiene una maestría en consejería y actualmente es docente en la Facultad de Teología de la Universidad Católica del Perú, ¿no? Y de hecho viene por muchos años acompañando a jóvenes tanto en parroquias como también en la UNED, que es la Unión de Estudiantes Cristianos, ¿no? Sí, la Unión Nacional de Estudiantes. Así es. Amparo, bienvenida al programa Todo en Común. Muchas gracias, es un gusto estar aquí, Jorge. Sí, primero es importante tal vez que ubiquemos a los jóvenes. ¿Cómo están los jóvenes ahora? ¿Cuáles son esas demandas de acompañamiento que tienen ellos? Sí, es interesante tu pregunta porque al parecer los jóvenes pasan de los adultos, pasan de los mayores, ¿no? Y están ellos más en su mundo. Y tienen razón porque pocos, digamos, no podemos nosotros entrar en su mundo totalmente, ¿no? Con eso de que somos analfabetos digitales y todo eso. Pero, sin embargo, mi experiencia es que desde el año 76 estoy acompañando jóvenes. O sea, ya algunos ya son adultos, tienen sus hijos. Y una cosa que yo señalé en algún artículo que escribí es que una constante en los jóvenes, desde ese tiempo, que he encontrado que los jóvenes están buscando a alguien que los oriente, ¿no? Alguien que los acompañe, alguien que les diga estoy contigo. Claro, hablar de jóvenes es una generalidad que hacemos muy grande, ¿no? No todos pasan por ahí, pero la experiencia que yo he tenido en parroquias, primero del Cono Norte en Lima, luego la experiencia con universitarios en la Católica, y con los jóvenes de UNED, ya en los últimos 5 años, son jóvenes que están en búsqueda, están buscando algo que les llene su vida. Sí. A veces uno puede pensar que esa búsqueda tiene una perspectiva vocacional, y lo vocacional es empleo, familia, confesión religiosa, pero no exactamente es eso, ¿no? Hay una cosa, me parece, digamos, que es más profunda, que es el contarle sentidos a la vida, ¿no? Exacto, has dado la clave, porque, claro, ellos quieren tener una profesión, una capacitación, quieren tener una familia, ¿no? Pero ellos sienten algunos vacíos que no saben identificar bien, ¿no? Pero sienten que hay algo que como que buscan y que no encuentran. Y una cosa que me está preocupando últimamente, ¿no? Es que ya he encontrado a varios jóvenes buscando en este tipo de, no sé llamarle religiones, grupos esotéricos, buscando respuestas a sus preguntas. ¿Y no será como que una necesidad de encontrar respuestas no en sí mismo, sino fuera de ellos? Sí, también, ¿no? También hay eso de que ellos, tienes razón, ellos buscan mucho fuera de ellos las respuestas, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que es católica, cristiana, y busca a Dios, ¿no? Y lo encuentra, pero se encuentra con el gran problema que hasta ahora la teología no ha resuelto, que es el problema del mal, ¿no? El mal que se refleja, por ejemplo, en niños inocentes que mueren, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios cuando hay niños que mueren? ¿Cómo Dios cuando hay gente que nace mal formada? Claro, pero ahí de por medio, Amparo, una imagen de Dios, ¿no? Exacto.
Exacto. Que eso hay que exacto. cuestionar. Realmente. Es exacto. Es la imagen de un Dios pues todopoderoso que estaba antes en la mente, en el imaginario de todos los cristianos, ¿no? Y es un Dios que puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, pero ahí vamos por partes. Por ahí hay un trabajo que hacer con los jóvenes sobre su imagen de Dios, ¿no? Y eso, por ejemplo, yo tengo experiencia de hacerlo en la universidad y en UNEC bastante. Pero hay también los jóvenes que siguen con esa imagen de Dios y entonces al no encontrar a Dios ahí, lo buscan en estos espacios esotéricos, ¿no? Que luego esos espacios esotéricos se vuelven ya no como algo exterior a ellos, sino como algo que ellos quieren experimentar, ¿no? Y no está mal que lo experimenten, ¿no? Pero ahí tiene que ver con una característica que ahora es mucho más desarrollada en la juventud, es esa necesidad de encontrar también la novedad, lo diferente, de entrar al riesgo, a la aventura, ¿no? Así es, sí, así es. Me he encontrado con muchos jóvenes de eso, ¿no? Pero ¿por qué me preocupa? Me preocupa porque las personas, y somos muchos, tú sabes, tú has entrevistado a mucha gente, a un amigo muy querido, a Severaldo, ¿no? A mucha gente que estamos tratando de acompañar ese tipo de juventud. Y entonces, ¿qué nos está faltando, no? ¿En qué estamos fallando? Esa también es una pregunta que nos tenemos que hacer. Posiblemente creo que un riesgo puede ser el absolutizar, ¿no? El creer que los jóvenes es esto, o también cuáles son los paradigmas que manejamos para acercarnos a ellos. Y siento, digamos, que es un tiempo, no sé qué te parece a ti, un tiempo de que no todo está definido. Es decir, un tiempo de ebullición que de hecho nos reta, pues, ¿no? Exacto, sí. En este tiempo, como tú bien dices, nada está definido, ¿no? Entonces, todo está en búsqueda. Y por eso la idea de acompañar a los jóvenes no es acompañarles a encontrar determinadas respuestas, sino acompañarlos a que ellos encuentren sus respuestas. Así es. Entonces, algo que sí, de hecho, escuchaba también a un filósofo, decía, no estamos en un tiempo de certezas, pues. Así es. Es decir, cómo en estos tiempos lidiar y cómo enfrentar la incertidumbre, ¿no? Eso de que tenemos que construir juntos. Tenemos que construir juntos, ¿no? Pero si bien es verdad que no estamos en un tiempo de certezas, yo creo que el ser humano necesita tener alguna certeza. Claro, ¿no? claro. Y eso es lo que muchos jóvenes rechazan, tener certezas. Y en el curso que yo estuve dictando últimamente en la Católica, este curso de desarrollo humano y sentido de la vida, ese curso respondía a algunas de las cosas que tú has dicho. Porque primero, en el curso se les pedía que ellos interioricen y se conozcan, un autoconocimiento de la persona. Y eso es doloroso muchas veces, ¿no? Y eso es muy doloroso, ¿no? Porque el autoconocerse te da una imagen de ti mismo que no te gusta, ¿no? Entonces no los puedes dejar solos ahí, sino que tienes que acompañarlos a que acepten esa imagen y a vean cómo la pueden cambiar, ¿no? Bueno, esto tampoco es una novedad, porque la inteligencia emocional de la que habla Goldman, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Primero necesitamos una introspección, conocernos, manejar nuestras emociones para luego entrar en relación con los demás, ¿no? Sí. Y ahí creo, Amparo, hay esa necesidad de volver otra vez al ser humano, a su naturaleza, ¿no? Al mundo, las emociones, al mundo subjetivo, que tal vez la ciencia o digamos, la academia no lo ha tratado otra vez con el detalle que debería ser, ¿no? Exacto, sí. Pero fíjate, muchos pensadores hoy día, Bauman entre ellos, ¿no? Bauman, que habla de las relaciones líquidas y de todo eso que antes de la conversa tú estabas haciendo referencia. Bauman habla de la situación de las relaciones líquidas, pero precisamente para que podamos construir algo sólido, ¿no?
para ver dónde podemos encontrar certeza, solidez en la vida de los jóvenes y en la vida de la sociedad. Claro, y ahí es importante ver los entornos, ¿no? Porque solamente, digamos, la existencia del ser humano lo define de alguna manera, lo hace posible el entorno donde está, ¿no? Así es, sí. Con eso es que tenemos también que, como diríamos, ahí es donde tenemos que influir también, ¿no? ¿Por qué? Porque el entorno del ser humano, por ejemplo, de los jóvenes, su entorno es, bueno, sí, yo estudio, tengo mi profesión, voy a hacer no sé qué, ¿no? Y luego sábados y domingos chupar Claro. y bailar, La juerga, y ya, se acabó, ¿no? Esa es la vida. Pero cuando tú al joven le preguntas, oye, ¿pero esa es tu vida? ¿Solo esa es tu vida? Empieza a reaccionar. El joven reacciona, se da cuenta. Pero también a la vez siento que esa reacción está asociada también a que no le gusta que le interpelen, ¿no? Es decir, cuando tú le preguntas, ¿qué necesitas? ¿Eso es lo que tú quieres para tu vida? No. Es decir, a veces no sabe qué más hacer, porque eso es lo que se le presenta, ¿no? Claro, sí tienes razón, fíjate, pero hay veces los jóvenes quieren ser interpelados, ¿ya? Y yo me acuerdo que cuando daba retiros en las parroquias, yo les decía a los jóvenes, oye, qué poca imaginación tienen ustedes. Porque en su tiempo libre, ¿qué es? Tomar Así es. La pichanguita, la pichanguita, la salidita a la fiesta. ya está. Qué poca imaginación. Sí. Ustedes, los jóvenes creativos. Y eso les interpelaba. Y ellos, pero ahí el truco está en cómo los interpelas. Pero también lo otro es esa necesidad de abrir el abanico de posibilidades para que se desarrollen, ¿no? Así Porque es. estamos nombrando fiesta, trago y pichanguita. Sí. Entonces, no, es decir, como sociedad, como iglesia, como universidad, como escuela, no le abrimos más ofrecemos- posibilidades. No ofrecemos más posibilidades. Tienes razón. Pero ahí viene el tema de no ofrecerles posibilidades, sino preguntarles a ellos, ¿qué quieres hacer? ¿No? Y creo que ahí está el truco del acompañamiento, ¿no? Ahí está el truco del acompañamiento. ¿Qué te gustaría hacer además de eso? ¿Quieres ser toda tu vida esto, o te gustaría hacer otra cosa? ¿No? O sea, el acompañamiento consiste en presentarle al acompañado lo que él te dice, reflejarlo, ¿no? Que se llama así, reflejar lo que él te dice, pero a la vez darle una visión más amplia de su reflejo, ¿no? Y que él vea esa realidad. Igual, es la manera de abrir, ¿no? De Así, desdoblar. exacto. Ya, esto que estás planteando, ¿qué podría acontecer, ¿no? ¿Qué podría suceder? Así ¿Estás es. viviendo eso? ¿Estás viviendo lo otro? Así Es por es. ahí un poco el Por trabajo, ahí, ¿no? por ahí es el trabajo. Y cuando tú hablabas también de que ellos no quieren ser interpelados, ¿no? Es verdad que no quieren ser interpelados, pero no quieren ser interpelados por cualquiera. Tú tienes primero que ganártelos. Tienes primero que lograr que ellos sientan que tú los quieres, ¿no? Que estás de su lado. Y también, ¿quiénes representarían para ellos la autoridad? Es decir, la autoridad no la autoridad pensada, digamos, alguien que la va a mandar, sino la autoridad que inspira respeto, que inspiraría atención, ¿no? Exacto. La autoridad tomada como un referente, Así es. que es lo que le falta a ellos, ¿no? Pero ¿quién es autoridad para un joven? No el maestro que se presenta así todo guapo, o la El que lo sabe monjita, todo. o el que lo sabe todo. El referente para él es el que es coherente, el que dice una cosa y lo vive. Y otra vez ahí la fuerza de la educación está en el ejemplo y lo relacional, ¿no? Así es, ¿no? Eso que está muy descuidado. Pero que yo tengo mucha esperanza, porque, por ejemplo, claro, hay unos textos que yo uso en el curso de la formación humanista, por ejemplo, de Tubino, ¿no? De tu vida, ¿no? La formación humanista como un aporte de los estudios generales, que es otra cosa que, claro, no todos tienen acceso a la universidad, pero bueno, los que tienen acceso a la universidad, yo diría que es indispensable que los alumnos pasen por estudios generales.
¿Por qué? Porque ahí ellos tienen un espacio, porque entran a la universidad y veces con 16 años, Jorge. Sí. No saben lo que quieren. Y no solamente es la entrada, y al final, digamos, con un jovencito de 21 años con maestrías que Claro, no, todavía no saben, ¿no? no se han empoderado. Todavía. Entonces, esos años les abre un abanico de posibilidades, ¿no? De que pueden ser otras cosas, y además les dan, si tienen unos cursos en esta perspectiva humanista que decimos, que a ellos les permite hacerse agentes, no solo de su vida, de sus estudios mismos. Y es ahí, creo que esa necesidad de los acompañantes de fortalecer autonomías, ¿no? Para Exacto. todos esos ámbitos. Exacto. ¿No? ¿No? Incluso para que tengan la capacidad de aprender por sí mismo, de tomar iniciativas, de ser más propositivos y todo eso. Eso que les falta mucho, ¿no? Porque lo típico es en clase, y creen ellos que aprueban los cursos si repiten lo que el profesor quiere que le digan, ¿no? Así es. Y no entienden que lo que el profesor quiere es que ellos digan lo que piensan y lo que quieren. Claro, ahí viene la debilidad de la escuela, ¿no? De una formación donde el docente es el que sabe, pues. El docente es el que sabe y el que parte el bacalao. Así es. Y es bien difícil que encuentres a un docente que diga, oye, queridos alumnos, la vez pasada me equivoqué y ahora voy a enmendarme. Claro. Y ese profesor que hace eso se gana el respeto de todos los alumnos. Así es. ¿No? Y ahí es esa necesidad de cambiar, ¿no? Esa relación. Así es. De sentirse también que ellos son parte de su proceso formativo, ¿no? Así es, sí. ¿No? Yo no sé si has tenido ocasión tú de leer a este gran profesor que hubo en la Católica, Luis Jaime Cisneros. Muy poco realmente, te digo, sí. Es que ha escrito poco, la verdad, Sí. ¿no? Y él los últimos años escribía una columna en La República. Ujú. Y él decía que la universidad tiene la obligación de formar personas, ¿no? Y que la misión de la universidad es que no es enseñarles a los alumnos, porque la información la encuentran ellos en Google, en Wikipedia, Así es. no, sino es enseñarles a aprender, ¿no? Que ellos puedan aprender y que puedan ser gestores de lo que quieren aprender. Así es. Y ahí hay una carencia y que tiene que ver con jóvenes que buscan acompañamiento, ¿no? Sí. Esa necesidad de manejar criterios. Exacto, ¿no? Esa necesidad de manejar criterios propios, Así es. ¿no? Porque los criterios que ellos repiten son los que esta sociedad que vivimos, ¿no? Que nos ha tocado vivir consumista, ¿no? Les transmite. Y de fotocopias, ¿no? Es Y de decir, fotocopias. Se repiten. Exacto, ¿no? Y el copia y pega. Así es. ¿No? Entonces eso, y ellos mismos son un copia y pega de otros jóvenes que han visto, ¿no? Y entonces eso es lo que hay que evitar, que cada persona se sienta ella misma y se sienta aceptada y valorada y escuchada por ella misma. Y esas personas van a dar mucho de sí. Así es. Bien, continuamos la conversación con Amparo Guamán. Ella es docente de la Universidad de la Católica, en la Facultad de Teología. Tiene una maestría en consejería y de hecho desde el año 76 viene acompañando a jóvenes en parroquias y también en la Unión Nacional de Estudiantes Cristianos. ¿Sí? Amparo, habíamos terminado el primer bloque resaltando con mayúsculas esta mirada de Cisneros, ¿no? Que planteaba esta idea de que la universidad, más allá, digamos, de desarrollar capacidades, algunas habilidades, es muy importante que forme personas. Exacto. ¿no? Sí. En ese sentido, para este tiempo, ¿qué podrían ser las características de esta persona a formar? Cuando el modelo te plantea pues, ser exitoso, ser popular, tener dinero, es decir, sal tú solo adelante, ¿qué te importan los demás? ¿No? ¿Qué sería, digamos, formar a una persona ahora, en estos tiempos? Mira, yo estoy convencida que lo primero que hay que formar en la persona es su autoconocimiento y su autoestima. Porque una persona que se quiere
coincidirá con la canción, ¿no? Que es feliz, que se quiere, que se acepta como es, con sus límites y sus posibilidades, esa persona es capaz luego de, a ver, quiero ser exacta, de correr el riesgo de ser diferente. ¿No? Tan difícil ahora ser auténticos. Exacto, porque si tú eres diferente y no tienes autoestima, los otros te van a hacer a un lado. Te van a ningunear, digamos. Te van a ningunear, te van a bullear, te van a decir, ¿no? Pero después, cuando la persona tiene una adecuada autoestima, ya se atreve a ser diferente y da la casualidad que se encuentra con más gente joven, sobre todo, que quiere ser diferente. Que quiere cambiar el paradigma del éxito por el paradigma del servicio. Son palabras mayores. Claro. El paradigma del yo salgo solo por el paradigma de la solidaridad. Creo que si hacemos un estudio concienzudo, y no es porque yo quiera, digamos, animarme, ¿no? Pero hay muchos grupos juveniles, cristianos y no cristianos, en voluntariados, en organizaciones solidarias. En la cuestión del cambio climático, ni te imaginas la cantidad de grupos que hay, ¿no? Y jóvenes entregados a eso. Mira, ahorita esta convocatoria para la visita del Papa, más de 10.000 jóvenes ahí, Así es. voluntarios. Voluntarios ellos. Porque el término solidaridad está empezando a sonarles a ellos como una inquietud, como una aspiración, como un logro. Creo que ya los jóvenes se han cansado de ser del montón. Y entonces quieren ser diferentes, pero diferentes en este sentido, de ser más y ser solidarios, ¿no? Y darse la mano unos con los otros. Pero esa es una fuerza que viene desde adentro para este modelo que plantea todo lo contrario, ¿no? Exacto. Es una especie de resistencia feliz, digamos, ante este modelo que plantea el individualismo, ¿no? Que plantea el individualismo, el consumismo, el tener, el poder, ¿no? Pero yo tengo esperanza que esto lo podemos revertir. Porque el modelo está haciendo agua. Sí. Claro, a lo mejor yo ya no lo veo, ¿no? Pero este modelo va a tener que cambiar, hacer cambios sustanciales, ¿no? Estás viendo los países de Europa cómo están, Claro. ¿no? Y están teniendo que cambiar, ¿no? Y nosotros también. Hay una cosa que no quisiera que se me escape en cuanto a educación. Yo hace tiempo que escuché que el país donde mejor educación había era en Finlandia. Bueno, muy propagandizado eso. Sí, ¿no? Sí, ¿Cierto? sí, claro. Pero nunca se me ocurrió preguntarme por qué. Hasta que un día digo, voy a averiguar por qué en Finlandia hay tanto éxito. Y encontré una lectura muy sencilla que decía que el secreto del éxito de Finlandia era la relación que había entre profesores y alumnos. Tan básico, ¿no? O sea, una cosa tan básica como tú Es decir, dices, ¿no? en la primera cosa uno dice tan básico, tan Sí. elemental, pero a la vez Pero tan a veces- complicado. Así es, ¿no? Y entonces los alumnos ahí no tenían problema de hablarle de tú al profesor. A mí me cuesta un trabajo que me hablen de tú, los Imagino. alumnos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Y vienen con el Miss que traen del colegio, Sí. ¿no? Entonces yo el primer día digo, para ustedes soy Amparo, entonces ya unos se van acostumbrando, ¿no? Entonces, y fíjate, y es algo que yo no me he puesto de acuerdo con los de Finlandia, Sí. ni ellos conmigo, pero como en cosas básicas vamos encontrándonos, ¿no? Claro, pero es que ahí a la base está, Amparo, esta idea de la generación de la confianza, Claro. la empatía, la relación de piso parejo para ambos, Así es. que rompe, digamos, con toda esa lógica del que sabe y el que no El sabe. que no sabe, sí. ¿No? Y es poco el enfoque pues de la idea de la comunidad de aprendizaje, Así es, ¿no? Donde sí, todos sí, somos sí, sí. importantes. Ahora, siendo así, un poco haciendo otra vez el vínculo con el acompañamiento, también se requiere de eso, de Así generar esa empatía, de generar
esa confianza, ¿no? Así es. En consejería, ¿no? La primera reunión es clave. El flechazo. Sí. O tú ahí hay química, Ujú. entablas el vínculo o no lo entablas, ¿no? Si lo entablas, ya olvídate, ya todo va por un... Va a fluir. Va a fluir. Pero si no lo entablas, tienes todavía que darte una oportunidad, una segunda oportunidad a ver si lo entablas. Y si no lo entablas, mejor es que lo derives a otra persona, ¿no? ¿Qué otras habilidades hay que desarrollar ahí, Amparo, para hacer un acompañamiento sano? Sí, para hacer un acompañamiento sano, una de las principales rasgos que nos enseñan, ¿no? Es la empatía. La empatía, pero ahora todo el mundo hablamos de empatía y está bien, todos tenemos derecho a hablar de lo que queramos. Hay que ser empáticos también con Hay que ellos. ser empáticos con todos, ¿no? Pero un gran profesor que tuve yo en consejería, el padre Kevin Flaherty, nos enseñaba esto. Columbano, ¿no? Jesuita. Jesuita, perdón. Jesuita. Me estoy hablando con el otro Kevin, sí. sí. Con el otro Kevin, sí. Kevin Flaherty, jesuita, que parece que va a volver pronto al país, nos enseñaba la empatía y la empatía avanzada. Entonces, ¿qué es la empatía? ¿No? Todo el mundo dice ponerte en los zapatos del otro. ¿Y sabes qué, Jorge? Nadie se pone en los zapatos del otro. Sí, Aunque calcen igual. claro. Es bien difícil ponerte en los No. zapatos del otro. No caminas con los zapatos del Así otro. es. Entonces, la empatía tiene que ver con, por supuesto, lograr entablar diálogo con el otro, pero a través de la escucha. Como decía alguien, un ejemplo, en estas universidades que están bien avanzadas en esto del council que llaman en Estados Unidos, dice que se abrían los cursos para aprender a hablar y aprender a escuchar. Se proponía. Y se abrían, 20 cursos para aprender a hablar y un curso para aprender a escuchar. Sí. Es que venimos de esta formación donde se le da peso a la oratoria, pues. Claro, se le da peso a la oratoria. Y no lo otro, digamos. Que y no lo otro, claro. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, soy pésima en oratoria, y eso lo reconozco. Se me olvidan las palabras, no sé. Y entonces, quizá por eso a mí me costó menos trabajo aprender a escuchar. Pero es que escuchar no es solamente callarte mientras el otro habla, sino escuchar es ponerte en el contexto del otro. Previamente has tenido que conocerlo, ¿no? En el contexto del otro. Oír lo que el otro te dice y oír lo que el otro no te dice. Y oír no solamente lo que habla, sino también el movimiento del Exacto. cuerpo, la expresión, ¿no? Lo no oral. Así es. Porque siguiendo con estadísticas, me parece que es un poco exagerado, pero yo lo he leído, que el 95% de lo que tú escuchas es del lenguaje no oral. Claro, y en realidad eso es lo que dice más de la persona. Exacto, ¿no? Y bueno, entonces la empatía consiste en tú captar esa situación, pero ahí no termina la empatía. La empatía consiste en luego tú saber cómo esa visión que has visto de la persona se la puedes transmitir a la persona. Y de una manera empática también. Claro. Y buscando, digamos, no más que interpretar, parafrasear aquello Exacto. que ellos han dicho, ¿no? Claro, tú parafraseas lo que ellos Claro. han dicho, ¿no? No repites, igual tienes que parafrasear. Claro. Y hacerles ver, tú estás aquí, ¿no? Yo te he entendido esto, ¿no? Y entonces el otro poder descubrir, sí, que es sentirse reflejado en lo que tú le estás dando, ¿no? Es devolverle sus palabras para que se haga imágenes, ¿no? De lo Así que es. realmente está procesando. Así es, ¿no? Esa es una de las cosas, digamos, básicas en la consejería. Y otra cosa que en la consejería también tenemos que aprender, y que es también, a mí me costó mucho aprender eso, es aprender a confrontar. ¿Ya?
Porque si bien es verdad que tú no le vas a decir al otro lo que tiene que hacer, pero sí tienes que, digamos, captar todo el material que te da él de su vida para poder confrontarlo. Y no lo vas a confrontar si no es haciéndole ver, mira, tú aquí dijiste A y después dijiste esto. ¿Y qué notas en esto? Ujú, ¿Te das cuenta? No está coincidiendo, claro. ¿no? Y entonces él solito se da cuenta de que hay algo que no está funcionando O que recién está procesando, ¿no? o que recién está procesando. Exacto, ¿no? Claro, porque a veces uno procesa también con ciertas incongruencias, ¿no? Así Pienso es. en mi tiempo esto, luego me viene lo otro, pero a la vez lo verbalizo así, ¿no? Así y ahí es. la chamba pues, Ahí del la cha- sí, del del acompañante. Confrontar, no es fácil confrontar. Bueno, necesitas realmente de mucha escucha y mucha capacidad Así es, sí, de, sí. de recoger realmente aquello que Sí, están diciendo, ¿no? Sí, sí. Por eso es que en la consejería tenemos durante 3 semestres un curso que solo es de esto, ¿no? De aprender a escuchar, de aprender a confrontar, de aprender a devolver, ¿no? A reflejar, como lo llamamos. Es un arte, ¿no? Un arte, sí. Y lo tienes que practicar permanentemente. Y sin ser, digamos, algo así como excluyentes o marginadores, no todos podemos escuchar. Así en la dimensión que tal vez esperarían los jóvenes. Es cuestión O de sí. voluntad. Es cuestión de voluntad, es cuestión de ponerse. Y entrenamiento. Y entrenar, claro. Ujú. Nosotros tenemos 40 y tantas horas de práctica, además, ¿no? Ujú. Dentro del el programa de maestría, ¿no? Hay muchas horas de práctica, hay que practicar mucho. Y sobre todo, ¿sabes qué? Hay que tener una dosis de humildad, ¿no? Porque cuando tú tienes una dosis de humildad, te das cuenta que no tienes que estar hablando todo el tiempo como yo aquí. Pero eso es, Tienes que ¿no? Es decir, escuchar. así es. Ese es Tienes el que gesto aprender. primero, la humildad, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, sí. porque algunos entienden la consejería como el acto soberbio de decir lo que tienes que hacer. Exacto. ¿no? Y no es eso la No. consejería. No. Aconsejar es que es una mala traducción Claro, del counsel. del counsel, ¿no? claro. Sí. En España no sé cómo le están llamando también, porque en España ya está agarrando fuerza eso. Entonces, de lo que se trata es de que una persona viene pidiéndote ayuda por una determinada situación que está queriendo resolver. Y entonces tú la acompañas a esa persona a que encuentre la mejor solución para ella misma, ¿no? Claro, y ahí también, dentro de esa humildad, hay que estar preparados a que ellos decidan Exacto. lo que decidan. Lo que No decidan. tienen que decir lo que el acompañante dice. Así es, o, por que, supuesto. o espera, digamos. O espera. Uno esperaría que decidan esto y deciden lo otro. Bueno, pues tú decides eso Y ahí acompañas todavía. y acompaño yo. Bueno, ya empieza por ahí, ¿no? Vamos a ver cómo te va. Y entonces sí, eso es el acompañamiento hasta que esa persona se dé cuenta que no era el camino, que el Claro. camino es por el otro lado, Así es. ¿no? Sí, lo cual, digamos, el acompañamiento es un proceso de estar ahí, ¿no? Es decir, no es un Estar para proceso el otro. que es cancelativo, Así ¿no? es, sí. Podría ser en una primera instancia de dar alas en buen viento, No, pero no es que termina ahí. No, pues no. Tienes que seguirlo un poco, ¿no? Ujú. Acompañarlo. Siempre se trata de que los procesos de acompañamiento no sean largos, ¿no? Sí. Pero la persona puede volver, ¿no? Te puede buscar. Y ahí yo soy muy heterodoxa en muchas cosas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay programas que te dicen, en 10 sesiones tienes que terminar. No, eso Oye, a no veces en depende 10 de la sesiones persona. estás empezando, Claro, ¿no? además Entonces, depende de la ¿no? persona también. Claro, ¿no? tú tienes que ahí hacer tu cálculo y ver, ¿no? Así Lo es. que conviene más. Amparo, para ir ya casi cerrando el programa. Cerrando, qué rápido ha pasado. Sí. Dime. De estos acompañamientos, ¿te cargas de algunos? Ah, esa es una buena pregunta. ¿Y cómo lo procesas si es que es así? Claro, ¿no? Es que también lo que nos enseñan en el acompañamiento es a protegernos, ¿no? A cuidarnos, ¿no? Y a tener una comunidad de referencia. Mm. ¿No? Una comunidad de referencia es mucho decir, pero
alguien que Se también puede llama ser eso, como supervisor, ¿no? Ujú. Y entonces nosotros nos vamos arreglando para encontrar una persona que nos supervise, con la cual podamos comentar nuestros casos, ¿no? Y tratar de no involucrarnos. Para mí es tan difícil no Sí, involucrarme. por eso te hacía la pregunta. Es tan ¿no? difícil no involucrarme, ¿no? Claro. Y por eso, por ejemplo, nos aconsejan que no acompañemos personas muy cercanas, ¿no? Ni personas con las que estés tú involucradas. Pero hay veces, Jorge, no tienes más remedio que hacerlo. Y además porque ellos te buscan también. Ellos te buscan y entonces ahí lo que es muy necesario es tener nuestros momentos de distancia, Ujú. tener nuestros momentos de descanso. A mí lo que me ayuda mucho es mi fe. Ujú. Porque entonces cuando yo ya estoy saturada, una buena conversa conmigo misma delante del Santísimo me ayuda a distenderme, ¿no? Claro. Y lo cual, digamos, plantea el hecho de que necesitamos de estos Sí. vigas, de estos Exacto. soportes para también nosotros procesar eso, Así porque es. claro, somos humanos Sí, sí, y sí, de hecho sí. nos cargamos, así no Sí, querramos, sí, de aquellos nos dramas, de podemos aquellas, cargar, sí. de aquellas Sí, situaciones sí. que nos cuentan, ¿no? Los jóvenes. ¿no? Sí, y tener compañeros, amigos, ¿no? En la universidad, por ejemplo, yo tengo un colega de consejería que también trabaja en la universidad y con él nos juntamos cada vez que podemos para compartir, ¿no? Y eso ayuda mucho, Sí. ¿no? Ayuda muchísimo. Excelente. En eso estamos seguramente, nuestros oyentes ahora estarán de hecho más informados y saber, digamos, que Claro. es importante confiar en alguien, es Sí. decir, conversar Buscar con alguien, con alguien, buscar sí, a alguien, sí. ¿no? Porque Siempre hay, la autonomía no es pues yo solo, ¿no? sí. Es decir, la autonomía es también relacional, ¿no? Sí. Si me permite, si quizá Sí. haya tiempo, una cosa que casi no he tocado o no hemos tocado, es, digamos, que hay veces no hay demasiado espacio para acompañar en las zonas vulnerables, ¿no? También no hay mucha gente preparada para Y ello. no hay mucha gente preparada para ello. Sí. Entonces, a mí, por ejemplo, me da mucha pena haber dejado ese sector, ¿no? Que por 20.000 razones lo tuve que dejar. Pero yo invitaría, debe haber muchos jóvenes aquí que quieran hacer voluntariados, yendo a acompañar Sí. a estos jóvenes que muchas veces necesitan un apoyo. Muy interesante también, Fundamental. y dentro de ello promover la relación intergeneracional, ¿no? Eso. En la escucha ahí. Muy ¿no? bien, sí. Bien, Muchas Amparo, gracias. y gracias a ti, Gracias. ¿verdad?